Bueno, continuamos con más y hoy decíamos con Karina de Editorial, hoy es el Día Mundial del Cerebro, ¿no? Prevención en todo lo que es este órgano cognitivo, ¿no? Prácticamente la parte central, ¿no? Del sistema nervioso central. Y bueno, y en esta oportunidad hemos convocado a la doctora Melina Longoni, ¿eh? Melina está ahí en Madrid, en España. Así que bueno, Melina, agradecerte como siempre esta predisposición para charlar con nosotros, bueno, la conexión rápida que tuvimos contigo y bueno, ¿qué podemos decir en esta jornada? Saludarte, Melina. Bueno, buenas tardes, buen día, buenas tardes. Acá ya son las 6 de la tarde, así Claro. que y hace mucho calor. Pero bueno, gracias siempre por tenerme en cuenta, por invitarme. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Y la verdad que estos temas a mí me gustan muchísimo, me apasionan porque también es un espacio para hacer una reflexión sobre la forma en la que vivimos y, digamos, cómo cuidarnos para tener una mejor calidad de vida. Entonces siempre digo que si se pueden llevar un pequeño mensaje de mí, que es justamente cómo tratar de vivir mejor para cuidarse y justamente a través, digamos, como dijiste, el cerebro es la parte fundamental de nuestro organismo eh, y se puede enfermar de muchísimas formas. Y hoy en día, la realidad que vivimos, el estrés es uno de los principales factores que son los, digamos, enfermantes de nuestro cerebro. Entonces, hoy estamos viviendo mundialmente diferentes situaciones muy estresantes y tenemos que generarnos también este espacio de bienestar porque todo lo que hacemos hoy también tiene una repercusión en nuestro cerebro. Y un poco la idea de digamos, de este día de concientizar es justamente eso, tratar de protegernos para prevenir justamente todas las enfermedades que puedan aparecer durante toda nuestra vida, específicamente con un impacto a nivel de nuestro cerebro. Quería preguntarte el tema de los ACV, el accidente cerebral. ¿Podemos prevenir? ¿Podemos estar atentos? ¿Debemos llevar una vida un poco más ordenada muchas veces? ¿Hay predisposición de determinadas personas a tener estas problemáticas en la salud? Sí, si bien digamos, el Día de la CB tiene un día específico que Ujú. también es un día de concientización por su característica específica de ser una de las enfermedades más prevalentes y de hecho que hoy en día es una de las que vemos más frecuentemente y en personas cada vez más jóvenes justamente por el estilo de vida que estamos llevando. Como decís, sí hay factores de riesgo, que son estos factores que van a condicionar la Sí, aparición sí. de una enfermedad cerebral adquirida. Estos factores pueden ser de tipo modificables y no modificables. Los no Ujú. modificables son aquellos que, bueno, mucho no podemos hacer, como puede ser, por ejemplo, haber tenido un accidente cerebrovascular previamente o tener padres que hayan tenido accidente cerebrovascular o el sexo o alguna predisposición genética. Con eso mucho no podemos hacer, pero sí podemos actuar sobre los factores que son modificables, que básicamente son la dieta, la hipertensión arterial, Ujú. la actividad física, el alcohol, el tabaquismo, el control de la glicemia, la diabetes específicamente, que son, digamos, los factores más frecuentes que vemos en la aparición de los accidentes cerebrovasculares. Bien, otra de las situaciones también, Melina, el Parkinson, está también relacionado con esta problemática, ¿no? Así es, el Parkinson en particular afecta a una parte específica del cerebro que se llama ganglios de la base, que son, digamos, unas estructuras, unos núcleos específicos que tenemos en el cerebro que tienen que ver con diferentes neurotransmisores que actúan en lo que tiene que ver con la modulación del movimiento. Ujú. Por eso, digamos, cuando hay una enfermedad de Parkinson que afecta a estos núcleos específicos, las personas tienen problemas para moverse principalmente. Vemos que tienen problemas para iniciar el movimiento, para detenerlo, vemos que hacen pasos muy chiquititos o tienen caídas muy frecuentes y tienen que ver específicamente por esta área específica del cerebro que se ve afectada cuando existe la enfermedad de Parkinson. ¿Hay predisposición, digo, genética del Parkinson, Melina? Bueno, hay muchísimos estudios, hay unos estudios bastante recientes que dicen que sí, que existiría una predisposición genética y Ajá. alguna condición hereditaria en algunos tipos de Parkinson, porque no existe un solo tipo de Parkinson, sino que hay diferentes tipos de Parkinson
y diferentes tipos de apariciones. En algunos Parkinson más temprano, por ejemplo, en edades, por ejemplo, entre los 30 y los 40 años, o los Parkinson más típicos que vemos en las edades más avanzadas. Pero sí existiría un condicionamiento genético también en este tipo de patologías. ¿Esclerosis? Esclerosis tenemos muchas, la esclerosis más conocida es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una afectación específicamente de, digamos, la vaina de mielina, es decir, los nervios están cubiertos como si fuera de un material, tenemos que pensarlo como un cable que afuera tiene una envoltura, la misma envoltura que vemos en cualquier cable que tenemos en casa, esa envoltura negra que es el aislante, en el caso de los nervios es la mielina. Que hace que justamente se mueva, o sea, ese impulso nervioso que haga, que lleva toda la información de cómo mover el brazo, la pierna o nuestros pensamientos, se haga en forma rápida. Cuando esas vainas de mielina se empiezan a pelar por diferentes condiciones, hace que estos, digamos, se altere esta comunicación normal de los nervios, y es lo que pasa con la esclerosis múltiple, que puede aparecer no solamente en cerebro, sino también en la parte de la médula espinal, que vendría a ser la conexión entre el cerebro y la parte más periférica del cuerpo, ¿no? Lo que va dentro de la columna vertebral. Entonces también puede haber una afectación cerebral en el caso de la esclerosis múltiple, que la clínica se va a manifestar un poco de acuerdo a la localización de las lesiones, porque todo nuestro cerebro tiene diferentes áreas que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, nuestra parte más frontal está relacionado con todo lo que es el juicio clínico, nuestras inhibiciones, es nuestro filtro. La parte temporal es la que está más relacionada con la parte de la memoria, por ejemplo. Y eso es lo que vemos habitualmente en las personas que están más envejecidas, como las arterias son más finitas a la altura del temporal, sí. Empieza la pérdida de memoria como síntoma más frecuente, y eso se debe justamente a una afectación del temporal. Y por eso, digamos, de acuerdo a la localización de la lesión, es la manifestación clínica que va a tener esa persona. Meli, nos gustaría también, bueno, nosotros siempre nos gusta charlar un poco con los ejemplos, ¿no? Digo, relacionado con este tema pura y exclusivamente, digo, no sé, voy al mercado y me olvidé lo que tenía que comprar, voy a la verdulería, me olvidé lo que tenía que comprar, bueno, estoy haciendo tal cosa en casa y me olvido de lo que ya ahí tengo que comenzar a tomar atención, debo consultar a algún profesional si comienzo con estos síntomas frecuentes, digo, constantemente. En realidad, muchas veces hoy en día, más que nada, los olvidos están relacionados con cómo almacenamos las diferentes estímulos o las diferentes cosas en nuestro cerebro. Y eso tiene un componente muy importante con lo emocional, que es la parte límbica. Y a veces nos olvidamos de las cosas, pero porque no le estamos prestando la suficiente atención. Pero bueno, podemos ir detectando diferentes fallos. En general, lo más peligroso es, por ejemplo, o cuando uno en general tiene que alertarse, es cuando, por ejemplo, se olvida encendida la cocina o las estufas. O ese tipo de olvidos que realmente constituyen un peligro y que en general automáticamente la persona que, aunque tenga algunas fallas, ese tipo de cuestiones más vitales sí las tiene presentes. A ver, muchas veces nos olvidamos de hecho nos pasa absolutamente a todos, que por ejemplo vamos a buscar algo a la cocina y nos olvidamos a qué íbamos y volvemos para atrás, es porque en general no le estamos prestando atención a eso en particular. Ese tipo de fallos no tiene gran relevancia, pero sí cuando ya los fallos de memoria son cada vez más frecuentes y que implican un riesgo para la salud. O sea, que claramente vemos que digamos, puede el hecho de olvidarse prendida el horno, por ejemplo, ya, digamos, son cuestiones que implican otro tipo de gravedad y que seguramente tienen ya algún tipo de afectación neurológica. Bien. Meli, por último, algunos tips para el cuidado, para estar alerta, que nos sirva obviamente a nuestros telespectadores en el cuidado del cerebro, básicamente. Sí, yo creo que hoy es bastante difícil poder, por lo menos, llevarlos a cabo todos. Por lo menos, yo creo que hoy en día el principal es el manejo del estrés. Estamos viendo cada vez accidentes cerebrovasculares en personas cada vez más jóvenes y eso se ve muy
marcado en los países nuestros, en relación, por ejemplo, con algunos países europeos. Claro. Yo acá, por ejemplo, trato pacientes con accidentes cerebrovasculares alrededor de los 80 o 90 años, que es realmente, digamos, cuando uno ya tiene un desgaste, por así decirlo, de su sistema cardiovascular y hace que aparezca este tipo de enfermedades. Pero la realidad es que en Argentina estamos viendo pacientes entre 40, 50 y 60 años con enfermedades cerebrovasculares que claramente no deberían tenerlo. Y eso tiene que ver justamente con el estrés, con la vida que estamos llevando, con una alimentación que no es adecuada. En general tiene que ser baja en grasas, que es la principal causa, digamos, de formación de estos ateromas, de estas plaquitas que son las productoras después de algún trombo o del coágulo que se va al cerebro y hace un accidente cerebrovascular. Entonces el manejo del colesterol, el manejo de la glicemia, es decir, todo lo que tiene que ver con hábitos higiénico-dietéticos, que es fundamental. Hacer ejercicio, comer bien y bajar el nivel de estrés. Perfecto. Meli, bueno, te preguntaba un poquitito de Europa también, sacándote del Día del Cerebro, dijiste recién mucho calor, ¿cómo está allí España con el tema de la ola de calor? Y también, bueno, dentro del contexto de esta problemática con la situación de Rusia y Ucrania, ¿cómo está ahí el país? Bueno, acá el calor, creo que de hecho todos los españoles con los que estuve me dijeron que claramente esta temperatura no hizo nunca en la vida. Ajá. Así que creo que el cambio climático está pegando bastante fuerte. Acá en España y bueno, y cercanamente en Portugal estamos teniendo muchos incendios, claramente por el calor, el gran calor que hay, no llueve prácticamente, y la verdad que hay muchísimas hectáreas que se están quemando. De hecho, bueno, muy cerca de acá el otro día veía una columna muy grande de humo atrás de una montaña, y bueno, y después obviamente vi en la noticia que claramente era uno de los incendios más importantes que había cerquita acá en Toledo. Y después, por otra parte, bueno, en general ahora el tema de la crisis va a venir ahora, lo que tiene que ver con lo energético, más que nada por digamos, lo que va a hacer específicamente con el suministro que le da Rusia a España, que es más que nada la parte del gas durante el invierno. Y bueno, están dando algunas recomendaciones ya cuando venga el invierno de ese tipo de cosas. Pero bueno, un poco viniendo de Argentina para acá, la percepción en general que tienen los europeos de la crisis es como bastante diferente a la que normalmente nosotros tenemos, así que se está sobrellevando bastante bien. Meli, agradecerte como siempre, un saludo fraterno a la distancia, a través de lo virtual, y gracias por este tiempo, desde Madrid, España, con toda la información. Gracias, Gracias a ustedes. Bárbaro. Ahí la teníamos a la doctora Melina Longoni, bueno, hablando hoy en el Día Mundial del Cerebro y también reflexionando un poco de Europa, ¿no? Esta situación que tiene que ver con ola de calor, que trepa a los 40 grados, realmente una situación compleja, toda Europa prácticamente envuelta en llamas, si se quiere, por esta temperatura. Y por el otro lado, Melina también hablando de la situación bélica, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, y obviamente Europa espera ya de forma directa el tema del gas, donde va a ser crítico el invierno con el abastecimiento de este fluido, donde Rusia era el mayor productor correspondiente. Nosotros continuamos con más.